Ella es economista y cada semana nos ayuda, nos permite pensar, nos abre Sí, sí. interrogantes, nos trae información, nos invita a no quedarnos con los titulares, sino profundizar un poquito más. Eh, Es la doctora Cecilia González Bonorino, economista, y aquí está con nosotros con dos temas muy interesantes. Hola Cecilia, ¿cómo va? Sergio y Oscar por acá. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo andan? Muy Todavía bien. no soy doctora. No te has doctorado, está muy bien. Está No muy me he doctorado. economista, Muy economista, bien. ahí está, correcto y vale. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Bien, che, bien, muy ¿vos? bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Los dos temas Feliz me que gustan. bajó el frío. ¿Qué? Que los dos temas me gustan, ¿eh? ¿Los dos temas te gustan? Sí, el tema de los alquileres no los tengo muy claro, así que yo atento ya escuchándote y tomando nota, Cecilia. A ver, el tema de los alquileres me pareció interesante porque empezaron a surgir, ¿no? Desde la oposición, esto de plantear, de reformular lo que fue la ley de alquileres, porque hay un índice que elabora Zonaprop, ¿sí? De el aumento de lo que son los alquileres, y los alquileres en el último año en la ciudad aumentaron 64%, ¿sí? Más de lo que fue la inflación interanual, que fue del 52%. Estamos hablando de a julio. Los alquileres se rigen a partir del 1 de julio de este año, ¿sí? Con este nuevo índice que definió la ley de alquileres, que es 50% inflación y 50% salario. El índice de alquileres, por ejemplo, en julio lo que te aumentaban anual era del 41%, ¿no? Versus esta inflación del 51,8%. Es decir, según el índice de alquileres, los alquileres deberían aumentar por debajo de la inflación, pero lo que vemos con Zonaprop es que se incrementaron por arriba, ¿no? Un 64%. ¿No? En agosto lo mismo, 45, el índice estaría en 45% y seguramente va a estar, ¿no? Por debajo. Todavía no tenemos la inflación de agosto, pero probablemente va a estar por debajo. ¿Qué es lo que pasa? Porque surgen estos incrementos de 64, este incremento por encima de la inflación, porque los propietarios, los y las propietarias, aumentan por encima, ¿no? Resguardándose de este aumento por debajo de la inflación. Por un lado, es decir, se cubren con el precio inicial, pero después también tuviste algunos congelamientos durante la pandemia, que como cayó la rentabilidad del alquiler, se retiran alquileres del mercado, entonces también aumenta el precio del alquiler. Pero a mí lo que me parece interesante y lo que quería destacar sobre esto, además de este pequeño dato que también es muy importante, un alquiler promedio en Capital Federal de 2 ambientes, hoy está a 40.000 pesos, 40.000 pesos, a lo que le tenés que sumar un 20% de expensas, es decir, 48.000 pesos. Claro. Una remuneración promedio neta, o sea, que sacamos ese 20% de contribuciones y demás, y seguro social, es de 68.000 pesos netos. Es decir, prácticamente la mitad de tu salario se te va en el alquiler. En el alquiler. En un alquiler de 2 ambientes, para decir algo general. O sea, Sí, los precios siguen muy altos. Y no cualquiera gana 100.000 pesos, ¿no? Exacto, hablamos de precios promedios. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Vos hoy tenés, ¿no? Este aumento del 64%, pero la ley de alquileres empezó hace un mes a funcionar. Sí. Como los contratos con esta nueva ley de alquileres son de 3 años y antes eran de 2 años, en el largo plazo esto se va a ir suavizando. Entonces, esta discusión que viene a traer, ¿no? La oposición de hay que modificar la ley de alquileres porque los precios de los alquileres igualmente están aumentando por encima de la inflación, me parece que es insolvente porque todavía no se termina de ver el efecto que tuvo, el efecto real de la ley de alquileres. Otro dato interesante que sí salía de este informe de Zonaprop era que habían aumentado más los precios en los alquileres en las zonas menos ricas de la ciudad de Buenos Aires con relación a las zonas más ricas. Por ejemplo, en Puerto Madero el incremento anual fue del 58% y cuando vos veías zonas como Conglan, o lo que más aumentó fue Villa Ortúzar del 93%, Villa del Parque 92%, Boedo 92%, claro, son números y como que tenías altísimos. un aumento altísimo, claro, en estas zonas menos ricas de la ciudad de Buenos Aires en comparación a las más ricas. Cecilia, además estos números que contás, digo, según la ley de alquileres es anual el aumento, por eso vos decís que todavía no se puede tener datos de eso.
Claro, en la medida que se vayan concretando nuevos aumentos a partir de esta nueva ley, ¿qué pasa? Tenés otras cuestiones que están en la ley, como extienden el tiempo que puede desalojar un propietario a un inquilino a 18 meses, antes era de 9 meses, ¿sí? El plazo del contrato a 3 años. Entonces es como algunas cosas que aumentan, para decirlo de una forma, ¿no? Como que reducen la oferta de alquiler y el propietario probablemente quiere vender la propiedad. Pese a, ¿no? a la caída hoy del 4% en dólares de los alquileres en el año. Bien, bien. Sí, yo creo que, a ver, algo hay ahí en el medio. Me parece que lo que está preocupando a aquellos que tienen más de un inmueble es porque a la larga también, esto es lo que dice Cecilia, ¿no? A la larga se va a ver beneficiado el inquilino, y sobre todo en el tipo de vivienda familiar. Pero claro, es muy pronto para tomar una definición sobre si la ley es exitosa o no es exitosa. Definitivamente sí es una ley que favorece al inquilino y por eso tenés el efecto hoy de más propiedades que van a la venta, ¿no? Claro. Y también tenés un tema que está vinculado con el empleo, Cecilia. Sí, quería hablar un poquito del semáforo. El Centro de Estudios para la Producción, el CEP, hace un semáforo, ¿no? De lo que es la actividad económica, que resume bastante lo que es el panorama productivo, me parece que es bastante clarificador. Y me parece lo más interesante de este informe es que ellos comentan, ellos y ellas, ¿no? Que entre abril y mayo nosotros tuvimos el freno de la recuperación, ¿no? Por la segunda ola, pero en la medida que viene incrementándose la movilidad, vos hoy tenés indicadores de Google que te dicen este incremento, cómo va creciendo la movilidad, y a la medida que va aumentando la movilidad, aumenta la actividad y el consumo, si hay una correlación muy positiva, y vos hoy tenés niveles de movilidad similares a los que tuviste en el verano de 2020. ¿Sí? Esto, ¿no? Viene acompañado de un proceso de vacunación, y tenemos más del 22% de la población con 2 dosis, ¿no? En total son 27 millones con la primera dosis y 10,5 millones con 2 dosis. Sí, estamos en 38 millones, una cosa así, ¿no? Más o menos. Exacto. Y bueno, todo esto obviamente tiene repercusiones en la movilidad, en la actividad, ¿no? Esta resolución ahora de los empleados y las empleadas del sector público, volviendo a la actividad y demás. Nosotros tenemos índices quizás de actividad económica. En mayo habíamos registrado, ¿no?, una caída del 9,2% en comparación, siempre hacemos la comparación con 2019, porque 2020 fue demasiado típico, del 9,2%, y una caída en comparación, en el acumulado en comparación a 2019 todavía del 4%. Pero, ¿qué pasó? Justo en mayo habíamos tenido también una caída, algo que no se había visto en la industria, del 3% en comparación a mayo de 2019, cuando siempre había crecido. Es decir, a pesar de esta caída del 3%, en el acumulado de la industria todavía se encuentra casi 5 puntos por encima de 2019. Pero, ¿qué sucedió? La actividad de la industria en julio volvió a crecer 12% en comparación a 2019. Y los datos en junio, y los datos para julio todavía dan otra mejora del 3,9%. Es decir, ya volvemos a ver este rebrote de la actividad. Y es lo mismo con ese rebrote de lo que puede ser esa recuperación o vuelta a acelerar la recuperación en julio, en los datos de consumo. Los datos de consumo de mayo también no son muy alentadores, están en color amarillo, digamos, ¿no? Actividad aparecía en color rojo, industria en color verde, consumo aparece en color amarillo. En mayo cayó 2,6% interanual, 3% viene cayendo acumulado. Pero vos tenés algunos datos de CAME, ¿sí?, la Cámara de la Pequeña y la Mediana Empresa, que justamente comentan esto de que las ventas crecieron a precios constantes en julio 11,4%. Y uno de los indicadores que me parecía relevante era, me puse a ver cómo habían crecido las expectativas de estas pequeñas y medianas empresas sobre sus ventas, sí, y vienen aumentando el 50%. Hoy está pensando que en los próximos 3 meses sus ventas se van a incrementar, ¿sí?, cuando el mes pasado este número era del 42%, es decir, es significativa el incremento, ¿no?, en las expectativas de la recuperación de las ventas. Sí, en un gobierno con características populares, solidarias, no queda otra que el avance después de semejante desastre que ha provocado la pandemia, ¿no, Cecilia? Exacto. Nada, un poco creo que la pisé cuando les dije, bueno, hablamos un poco del panorama productivo porque veíamos esto,
pero en realidad tenés más indicadores que hablan de un julio recuperándose, ¿no? Por esta vuelta más cercana a la normalidad que estamos teniendo de todos los indicadores que fueron de mayo. Claro. En comercio Bien. exterior sí tenés datos que son muy alentadores, bastante Bien. sorprendentes, o sea, no sé si me estoy extendiendo. ¿O no? Sí, ¿cómo? Perdón. No te ¿Me estoy escuché. extendiendo? Si se está entendiendo, sí, totalmente. ¿Eh? Sí, No, sí. si me sigo extendiendo. En comercio exterior... No, tenés terminemos datos con eso, muy- sí, tranquila, Ok, terminemos con eso. muy sí. alentadores, fundamentalmente, ¿no? Para la sostenibilidad macroeconómica. Tenemos un saldo comercial que creció 19,6% en comparación a 2019, de casi 7 millones de dólares, con exportaciones que aumentaron, sí, a su nivel, en julio aumentaron a su nivel más alto desde 2014. Crecieron en comparación con el mismo mes de 2019 42%, ¿sí? en el acumulado del primer semestre de 2021 aumentaron 115%, es decir, Montonazo. casi el doble Claro. en comparación a 2019. No lo comparamos Claro. con 2020 porque 2020 obviamente No, fue no. un año atípico. No, Y esto tal no cual. solo lo ves con los productos primarios, ¿sí? con cereales, oleaginosa, carne, sino que también los productos de origen industrial aumentaron 95% en comparación, si las exportaciones de productos de origen industrial aumentaron 95% en comparación a 2019. Bien. Lo mismo sucedió con las importaciones. Las importaciones aumentaron 42% en junio y en el primer semestre un 14%. Pero cuando vos mirás esta suba, ¿por qué se explica? Se explica por las mayores importaciones de bienes intermedios, es decir, los insumos que viene necesitando fundamentalmente la industria, Bien. que explican el 42% de esas importaciones totales y crecieron 32%. Es decir, este incremento de las importaciones es más que nada por insumos, ¿sí? Para la producción, que por bienes de consumo, que los bienes de consumo aumentaron 7%. Y eso ahí puede ser un poquito la diferencia con lo que venía sucediendo, ¿no? En el gobierno anterior, que las importaciones crecían más en los bienes de consumo que en los bienes intermedios. Claramente. Cecilia, me encantó. Gracias por los datos. Te mandamos un abrazo. Nada, un abrazo enorme. Nuestra Chau. economista, Saludos. Cecilia González Bonorino. Rosso. Va por vos.